Qué gusto saludarlos, poder compartir de nuevo con ustedes esta nueva cápsula. Fíjense que esta, para mí en particular, tiene un contexto muy especial. Digo, crecimos en una sociedad a la que podríamos llamar hasta cierta forma machista y que, como yo le he comentado, en alguna esencia las mujeres desafortunadamente formamos parte de esto y a veces lo alentamos. Lo alentamos de muchas formas, desde la manera en la que educamos a los hijos, desde la forma en que nosotras mismas nos dirigimos hacia otras mujeres. Sin embargo, hoy, en un aspecto muy simple y muy especial, quiero compartir con ustedes algo que a mí en lo particular me gusta desgranar porque sin duda en la palabra de Dios podemos encontrar estas enseñanzas que nos pueden ayudar a darnos una luz de cómo Dios concibió que pudiéramos serlas. Fíjense bien, las sociedades a lo largo de la historia siempre han tenido diferentes maneras de acuerdo a su contexto geográfico de cómo organizarse. Y sin duda, la lucha de las mujeres en todas ellas ha sido diversa. En algunas han tenido épocas preponderantes y sin embargo en otras, pues es una lucha constante por un respeto que yo creo sí desde la concepción del hombre en esta tierra, la mujer tenía como derecho universal. Hoy pues vamos a hablar de Efesios en el capítulo 5 y es ahí cómo la iglesia, después de esta venida de nuestro Señor Jesús, en este contexto de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, le habla justamente a la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente. Fíjense bien, a partir es muy interesante todo el capítulo 5, porque en este capítulo 5 habla justamente de cómo fue concebida la iglesia, ejemplificando a Jesús como el esposo y a la iglesia como la esposa. Y entonces nos dice aquí, dice que sed pues, en el versículo 1, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Si finalmente el caballero es esta parte donde es igual a Jesús, entonces él es el responsable, sin duda, de cuidar, de ser esa cabeza, de cubrir ese hogar y de hacer todo lo correspondiente para que esa familia esté bien. Sin duda es una gran responsabilidad la que los varones tienen en el ámbito tradicional, ¿no? Hablando en un contexto donde está papá y mamá y donde pues dentro de este mismo contexto tradicional se pueden ir desarrollando las familias, porque sin duda hoy, y esa es la parte fundamental a la que queremos llegar, hay una diversidad de miembros en una familia y las familias son diversas, pero esto nos puede dar una luz porque sin duda hay quien va a fungir como parte de o va a ser la cabeza en este hogar. Y dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia y ni aun nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni relatos groseros, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ni los fornicarios o impuros, o avaros, o idólatras, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto puede ser sin duda muy, muy complejo, pero sin duda lo que yo creo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso era justamente eso, que había que tratarse con respeto. Y sin duda es lo que muchas veces, muchas de las sociedades vamos perdiendo, entendiendo que una unión de pareja como tal requiere la parte fundamental del respeto. Si el respeto se pierde, pues se pierde toda la esencia. Sin embargo,
en este capítulo no solamente está puesta la parte del respeto, sino nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, ¿sí? En esta parte hablamos justo en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. ¿Qué significa eso? Que cuando los seres humanos tenemos esa esencia del amor o del amor de Dios tan simple, pues actuamos de manera correcta. Sabemos que tenemos que proteger, sabemos que tenemos que cuidar. Algunas veces nos toca, por diferentes circunstancias, no tener un apoyo, ¿no? Hay mujeres que desarrollan el ser esa cabeza de un hogar porque falta el varón. Y justamente en esta, amadas hermanas, en este aspecto, cuando nos toca, tenemos esta responsabilidad. Si bien no podemos vivir todo el tiempo a lo mejor estando enojadas por la parte que nos correspondió o nos toca por circunstancias, hoy ser parte de esa cabeza. Y sin duda, cuando dicen, aquí justamente nos vamos hasta el versículo 22, fíjense bien, y justamente para llegar a este aspecto, porque así de simple dice, las casadas, las que estén casadas, estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto nos lo dice en el versículo 23, y el Salvador del cuerpo. Fíjense, qué tema tan curioso, sobre todo para aquellas mujeres que ejercemos ser cabeza de un hogar. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues nosotras entonces tenemos esa responsabilidad. Y en un video yo pregunté que si dentro de esta misma estructura las mujeres podemos llegar a ser cabeza en alguna estructura religiosa, porque pues finalmente hoy las mujeres, aparte de estudiar, pues tenemos estas capacidades, pero sin duda esto es un tema muy polémico porque obvio que estamos hablando de estructuras que en general podrían decirse que son estructuras machistas, ¿no? Las iglesias en general tienen como cabezas generalmente a los hombres, y esto yo lo platicaré. Cuando me tocó a mí disertar para hacer mi doctorado en filosofía, justamente hablaba del feminismo, justamente hablaba de esta coherencia, o sea que somos coherederas del reino. Y yo sé que a más de uno no le gustó mi disertación, justamente por considerarla demasiado feminista y tratar de poner a la mujer en una misma parte, equiparando al valor del hombre. Yo sí lo creo y lo sigo reafirmando. ¿Por qué? Porque justamente las mujeres que somos cabeza en un hogar, si podemos llegar a ser cabezas justamente y sacar a hijos adelante y tener hijos amorosos, varones, respetuosos, buenos jefes de un hogar, y nosotras somos ese ejemplo, ¿por qué no podríamos entonces dirigir todo lo demás? ¿Por qué no podríamos ser cabezas dentro de una iglesia? ¿Y por qué no podemos ministrar hombres? Si bien todos tenemos un papel, y a mí me queda muy claro que por jerarquía, como en una estructura empresarial, todos tenemos unas funciones, y sí, somos una serie de escalones y de funciones para que todo el cuerpo funcione. La Biblia es muy específica. Cada uno, la cabeza tiene una función, el cuello tiene otra, los brazos tienen otra, el torso tiene otra, las extremidades tienen otras, porque este conjunto es lo que hace que el cuerpo funcione, y justamente es la cabeza la que dirige todo, porque es la guía de todo este cuerpo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando justamente no hay un hombre que se ponga como cabeza en ese hogar? Luego entonces las mujeres estamos llamadas a eso. Y finalmente hoy tenemos muchos hogares, digo, los hombres también hay hogares monoparentales donde la cabeza es el varón y no hay una mujer. Sin embargo, la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por las mujeres. Y las mujeres somos capaces, porque lo vemos en nuestra vida cotidiana, de generar varones responsables,
hijos de Dios que de alguna manera van también formando hogares y vamos tratando de entretejer este tejido social que en algún punto se ha ido rompiendo. Hoy es a lo que yo llamo a las mujeres a reflexión. Muchas de nosotras el día de hoy formamos y somos cabeza de ese hogar. Y entonces somos, fíjense bien, lo vuelvo a repetir porque me encanta esta parte, sobre todo cuando las mujeres podemos entender que Dios nos pone aquí, es nuestra circunstancia la que nos pone en esta parte y nos da sin querer, una jerarquía para poder llevar un hogar. Y dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él el Salvador del cuerpo. Fíjense bien, finalmente si no tenemos esa cabeza, si el marido no está, nosotras en automático nos volvemos así, esa cabeza. Y entonces el Señor Jesús pasa automáticamente a tomar y nosotros tenemos como mujeres la cobertura directa de Dios. Es Dios nuestro varón, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que nos da la autoridad y Él es el que nos guía para poder ser esa cabeza de hogar y ser responsables, mujeres, sobre todo lo que está debajo de nosotras, o sea, nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestro tesoro más grande, el valor principal de lo que nosotras tenemos, porque precisamente por eso nos convertimos en esa cabeza. Y entonces esa iglesia que nosotros cuidamos, es nuestra familia, son nuestros hijos. No sé de cómo cada una de nosotras pueda tener estructurada esa parte. Hasta que obviamente podemos volver a tener, algunos nos volvemos a casar, pero mientras eso no suceda, nosotras somos cabezas responsables. Y por lo tanto, junto con Jesús, salvadoras de ese cuerpo. Yo les quiero decir que justamente con esta parte, el Señor nos respalda. Y si nosotros hacemos las cosas conforme nos acercamos a escucharle, a leer su palabra, encontraremos esa guía, porque muchas de las veces no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Nos quedamos muy al desamparo cuando estamos alejadas justamente de la estructura de saber. Yo creo firmemente cuando dicen que el hombre no nació con un instructivo y que muchos no sabemos ser padres. Sí, entre comillas, porque si nosotros nos acercamos a la Biblia como tal, vamos a encontrar ahí. Yo ahí les puedo decir que encontré el instructivo para poder guiar a mi familia, para poder ayudar a mis hijos a crearlos dentro de un contexto que me permitiera a mí tener las bases para poderles dar una educación, una formación y poderlos ayudar a desarrollarse en el amor de Dios, creando que hay un Señor y Salvador que estaba ahí para respaldarme a mí y para respaldarlos a ellos. Porque finalmente, así como lo vimos en otros videos, ahí les voy a dejar las ligas de los otros, del anterior, que como lo dijimos en el Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión. El Señor sabía y estaba planeado cada uno de ellos. Y con esa paz que le podemos decir a los hijos de que ellos no son casualidades ni errores, sino son justamente escogidos y amados por Dios para estar en esta tierra con un propósito y una misión, cambia totalmente el contexto del hombre. Cuando el hombre tiene un proyecto, cuando el hombre tiene una nación de propósito, la vida cambia. Y esa es la responsabilidad que hoy tenemos las mujeres, que finalmente nos volvemos cabeza de hogar. Ayudarle a los nuestros a encontrar ese camino que ya estaba dado por Dios. Pero para que ellos puedan encontrar el camino, lo tenemos que encontrar primero nosotros. Y es aquí, delante de Dios, como podemos hacerlo. Y concluyo con este versículo 24 que dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a su marido en todo. Y lo vuelvo a repetir, cuando nosotras no tenemos justamente aquí un marido a quien sujetamos, a quien nos tenemos que sujetar, es el Señor. Y les puedo garantizar, porque yo lo he vivido, que el mejor marido, el mejor proveedor, el mejor consolador es nuestro Padre Celestial. Él siempre está ahí, sabe qué necesitamos, en qué momento lo necesitamos. Y no me pregunten cómo, Él siempre lo resuelve. Creo que todas las mujeres que de alguna manera estamos solas y de alguna manera hemos permitido la cobertura de Dios en nuestras vidas, sabemos firmemente que Él es quien nos respalda, que no sé cómo le hace, pero lo cubre todo. Y no hablo nada más de las cosas materiales, de las cosas espirituales, de las cosas que nuestros hijos van necesitando y van creciendo de una manera diferente, diferente al resto del mundo, diferente a los chicos que no están siendo acercados justamente a su amor y a su palabra. No hablo de legalidad, no hablo de religión, hablo de entender el amor de Dios, puro y simple. Cuando nos sujetamos al amor de Dios, maravillosas cosas suceden. Compartan por favor este video. Hagamos comunidad por aprender a aprender. Aprendamos a aprender a vivir una vida llena de bendiciones. Denle like, suscríbanse al canal, toquen la campanita para que les podamos seguir notificando de diferentes videos y denos la oportunidad de poder crecer juntos, de que esta parte tan sencilla de la palabra de Dios pueda amanecer y hacer un nuevo día en nuestros corazones.